Gloria a Dios, hermanos, pues vamos a dar inicio a nuestra reunión en esta noche. Amén. Vamos a entonar un canto y dejamos el lugar al hermano Julio. Que si te amo, sí, Señor, tú sabes cuánto te amo. Oí tu voz decir, me amas, sí, Señor, pero me amas, tú lo sabes, me amas, te amo, que si yo te amo, tú lo sabes bien, que si yo te amo sí, y te seguiré, que si yo te amo, tú lo sabes todo, que si yo te amo sí, y te seguiré, te amo sí, y te seguiré. Amén. Dejamos el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes, esperando que se encuentren bien, que hayan tenido un día bendecido. Y pues bueno, hermanos, llegó el momento de escuchar un poco la palabra de Dios a todo instante, a cada momento. Pues bueno, es importante glorificar a Dios y también leer de su palabra. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para iniciar con la clase. Posteriormente le dejamos el lugar a nuestra hermana Adi. Bendito Padre, te alabo, te glorifico, te exaltamos, bendito Señor. Gracias Padre Santo por dejarnos estar aquí reunidos en un solo sentir, bendito Padre, conociendo más de tu palabra. Porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por nuestra hermana Marinita, nuestro hermano Juan, nuestra hermana Mari, por también Liz, Fanny, bendito Señor, que tú estés con ellos en su casa, bendito Padre, que en esta hora, en estos minutos, Padre Santo, tú nos hagas entender, nos hagas escuchar tu palabra, bendito Señor, pero también, bendito Padre, que seamos hacedores. El día de mañana sabemos que todos los días trae su propio afán y que mejor, bendito Padre, que cada uno de nosotros estemos reunidos para conocer más de tu palabra, de tu sabiduría, de tu ciencia, bendito Señor. Y el día de mañana, bendito Padre, amanecer, si es así tu voluntad, con una nueva cara, bendito Señor, con una nueva visión, conociendo y sabiendo que tú eres el único Rey de Reyes, Señores, Señores. Te seguimos pidiendo, bendito Señor, por las personas que siguen enfermas, Padre Santo, aquellos que tienen una enfermedad, bendito Padre, que quizá ya es, bendito Señor, a través del tiempo, en lugar de disminuir, bendito Padre, va creciendo, pero confiamos en ti, bendito Señor, que con una palabra tuya, bendito Señor, cuando tú la digas, bendito Padre, sabemos que tú sanarás al enfermo y lo dejarás restablecido al 100%, porque no hay un impedimento, bendito Señor, solamente tú lo puedes hacer, porque para lo que el hombre es impedimento, para ti, bendito Señor, no lo es. Hoy te damos gracias por cada uno de mis hermanos, los que escucharán esta palabra, bendito Señor, que el Espíritu Santo nos hable, nos redarguya, bendito Padre, que quede grabada en nuestros corazones. Te doy gracias, bendito Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues bueno, adelante, hermana. Bendiciones. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, pues gracias a Dios. Vamos a empezar con la clase de este temario que hemos puesto que es temas del corazón. Y bueno, cada quien ha hablado ahora sí lo que Dios ha puesto en su corazón.
Ya vimos obediencia, desobediencia, vivir en el espíritu. Y bueno, pues hoy me toca a mí con otra clase. Y bueno, la verdad es que se me hace muy bonito, hermano, hermanos, que en cada clase pues hemos visto algo diferente, pero todo como que se conjunta, ¿verdad? Porque pues así es la palabra del Señor, todo se puede unir, todo tiene diferentes aplicaciones y pues bueno, gracias a Dios, dice segunda de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, pues gracias a Dios porque cualquier, digamos, parte que veamos de la Biblia, pues precisamente nos va a instruir, nos va a enseñar, nos va a redarguir, que creo que eso es lo que todos hemos dicho de la palabra, y nos va a instruir en justicia, como dice segunda de Timoteo 3:16. Bueno, ese no es nuestro tema, pero digo, recordé ese texto por lo que estoy diciendo, ¿no? De que hemos dado temas que pues nos han ayudado y nos ayudan a recordar y a crecer en nuestra vida espiritual. Y bueno, pues les voy a compartir, hermanos, pantalla para comenzar con la clase de hoy. Y bueno, la clase de hoy, hermanos, pues le he titulado así: ¿Me amas? Y bueno, me imagino que ustedes han de sospechar a qué parte de la escritura se refiere esto, ¿no? Está en Juan 21, por ahí si tienen preparadas sus escrituras. Juan 21, y vamos a estar viendo los versos del 15 al 17. Y bueno, pues empecemos con la palabra del Señor que dice, vamos a ver algo precisamente que se llama, como se llama, digamos, la clase ¿Me amas? Aquí en Juan 21:15, bueno, pues yo lo resalté precisamente en naranja, porque 3 veces le pregunta Jesús a Pedro, ¿me amas? Y bueno, hemos escuchado muchas veces que sí es cierto, coincide que Pedro negó al Señor Jesús 3 veces, y ya sería mucha coincidencia que el Señor Jesús 3 veces le pregunta si le ama. ¿Y qué es lo que le contesta Pedro? Bueno, pues vamos a leer ahorita, digamos, nuestra lección, nuestros versos base. Dice Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Bueno, hermanos, entonces vemos que pues aquí Jesús precisamente le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y nosotros hemos hablado pues muchas veces del amor y sabemos que es el amor, y para esta clase podríamos decir que pues hay diferentes tipos de amores, ya también lo hemos visto, ¿no? Si el Señor nos dijera, ¿me amas? A cualquiera de los que estamos aquí, Julio, Adriana, Fanny, Marinita, Juanito, Mari, ¿me amas? ¿Qué le respondería usted, hermano? Seguramente diría, sí, Señor, sí te amo, ¿no? Bueno, pero vamos a ver precisamente que hay amor de pareja, hay amor de, pues, por ejemplo, a los padres, a los hijos. Y cuando nosotros amamos a alguien, pues haríamos todo por ellos, ¿no? Los que somos papás sabemos que aunque nos cueste desvelos, aunque el niño nos pida la planilla a las 8 de la noche, pues salimos corriendo a la papelería. Es que quiero el sándwich de cacahuate, pues le hacemos el sándwich de cacahuate. Es que necesito tal cosa, todo hacemos por los hijos, ¿no? A los novios también a veces hacen muchas cosas por amor, ¿no? ¿Qué pasa por mí a las 10 de la noche? Santo cielo, pues ni modo, pero pues si la quieres, pasará por ella a las 10 de la noche, ¿no? O estate aquí a las 3 de la mañana, pues ahí va a estar a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque pues la ama.
y quiere lo mejor para esa persona. Hay veces, bueno, los que pues también ya nuestros papás ya se fueron, pues nos acordamos pues que las despedidas de nuestros papás pues también nos dolieron mucho y de todo lo que vivimos con ellos porque pues los amábamos, ¿no? Pero también el Señor nos amó con un amor sin igual y nosotros también le amamos a Él con un amor diferente al que amamos pues a nuestra familia y todo. Si estuvimos o estamos dispuestos a hacer lo que sea por nuestros hijos, por nuestra pareja, por nuestros papás, pues cuánto más por el Señor, ¿no? Debemos de estar dispuestos de hacer algo por Él. Ahora les voy a invitar, hermanos, que abramos nuestra Biblia en Juan 14:15, que dice aquí, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a decirle al Señor que le amamos? Pues tenemos que guardar sus mandamientos, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, a veces en los matrimonios, que lo clásico que dicen, pues es que todo se vuelve rutina, etcétera, y hay veces que nos olvidamos del amor y espiritualmente también pasa así, ¿no? ¿Qué le decía el Señor en Apocalipsis a una de las iglesias? Pues que has perdido tu primer amor. Entonces, está bien hacerlo, pero lo tenemos que hacer con amor. Entonces hay que guardar los mandamientos, pero también con amor y con cariño para el Señor. Y vemos, por ejemplo, regresaré a el anterior, a lo que acabamos de leer. El Señor Jesús le dice a Pedro, no le dice nada más, pórtate bien. O sea, aquí le está pidiendo otra cosa. ¿Qué es lo que le dice? Apacienta mis ovejas. Entonces le está pidiendo algo más. Esa es una relación ya más profunda. Porque, por ejemplo, si usted se encuentra a alguien en la calle y le dice, ay, préstame 5 pesos para el camión, pues usted se los presta, ¿no? O usted le puede pedir a un amigo, préstame 5 pesos para el camión, pues se los presta, facilísimo. Pero ya si le dijera, ay, préstame, no sé, 50,000, 500,000 pesos para una casa, pues así como que, ay, como que de entrada uno incluso, no a cualquier persona le pediría que le prestara esa cantidad de dinero, ¿no? Solamente a alguien, pues, con quien tuviera, pues, digamos, mucha confianza o un familiar o un hermano. Entonces, sí, cuando pedimos algo, pues depende la relación que tenemos con esa persona. Y en este caso, el Señor Jesús le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, sí te amo. Ah, bueno, pues entonces no nada más le está diciendo, guarda mis mandamientos, le está pidiendo otra cosa, pastorea mis ovejas. ¿Por qué? Porque seguramente el Señor sabía que, pues, sí, como decía aquí, tú lo sabes todo, o sea, Pedro lo amaba y pues estaba tratando de guardar sus mandamientos, pero entonces le da algo más, le da una tarea, digamos, más profunda, ¿no? Que requiere más de Pedro. ¿Por qué? Porque su relación pues ya era más íntima, ¿no? Más fuerte. Y entonces, precisamente es lo que estamos hablando ahorita de las relaciones personales, ¿no? Si usted le pide algo a alguien cercano, pues es precisamente porque demanda más compromiso, más cariño, y sabemos que alguien que de verdad nos ama, pues nos va a ayudar en eso tan grande o tan demandante. Porque Pedro pues ya había recibido instrucción, ya había recibido enseñanza de Jesús y ahora les digo, precisamente, le dice que le da otra tarea, ¿no? ¿Qué le dice? Apacienta mis corderos. Ahora, hermanos, vamos a ver precisamente lo que le contesta Pedro al Señor Jesús. Las 3 veces le dice, me amas, ¿no? Entonces Pedro le dice, sí, sí te amo. Y vamos a ver que la primera vez le dice el Señor Jesús, apacienta mis corderos. Segunda vez, ¿me amas? Sí, apacienta, y perdón, pastorea mis ovejas. Tercera vez, ¿me amas? Y entonces le dice, apacienta mis ovejas. Entonces, hermanos, vemos que aquí, digamos que yo entendí, al principio, hasta el día de hoy, entendía lo mismo así como de, pues cuida mis ovejas, ¿no? Pero si se fijan aquí dice apacienta en unas y pastorea en otras. Bueno, en otra respuesta. Y en una dice corderos y en una dice ovejas.
Entonces, precisamente me puse a buscar qué era lo de, qué era apacentar, qué era pastorear, qué era ovejas y qué era corderos. Entonces, según la Real Academia de la Lengua Española, apacentar es dar pasto a los ganados. Esto, pues físicamente, ¿no? Lo que podríamos decir de cualquier pastor que lleva sus ovejitas a donde hay pasto y bueno, pues eso es precisamente apacentar, ¿no? Que les da pasto. Y también, fíjense, en la RAE viene esto, ¿eh? Dar pasto espiritual, instruir, enseñar. Entonces vemos que apacentar coincide que dar pasto, ya sea físico o espiritual, pues es dar un alimento. Instruir y enseñar, que bueno, también lo busqué. Instruir es estar cuidando y hablando diariamente, o sea, como más verbal, ¿no? Como más estar sobre pláticas, enseñando tal vez la Biblia, etcétera. Eso es instruir. Y enseñar, bueno, no es lo mismo instruir que enseñar, porque enseñar es mostrar cómo hacerlo. Entonces sería igual a dar el ejemplo. El Señor Jesús ahora le dice a Pedro, bueno, ¿me amas? Sí, ok, estás guardando mis mandamientos, te estás esforzando, etcétera. Pues ahora te voy a pedir que a mis ovejas y a mis corderos les des alimento, número uno, les estés hablando de la palabra y número tres, les muestres cómo hacerlo. O sea, dar el ejemplo. Entonces, si se fija, esta es una tarea pues más allá, no nada más de guardar los mandamientos, sino es más allá. Tienes tú que trabajar para que mis ovejas estén bien, ¿no? Entonces, pastorear, guiar y cuidar un rebaño, bueno, ese es guiar y cuidar el rebaño, pastorear, y apacentar es la acción más específica de dar alimento y cuidar las necesidades de los animales. Entonces, en una dice apacienta, que sería pues darles de comer, ve sus necesidades, y en otra es pastorea, o sea, también guía y cuida, pero si se fija, todo está dentro de la misma conversación. Entonces, pues está como muy, ¿cómo le diré? Muy amplio, muy global, ¿no? Tienes que dar alimento, tienes que enseñar, tienes que dar ejemplo, tienes que guiarlos y tienes que alimentarlos, o sea, en cuanto a los verbos, en cuanto a acciones. Y en cuanto a cordero y oveja, fíjese que también lo busqué y la diferencia principal es la edad, hermano. Los corderos son las ovejitas jóvenes, lo cual se me hace muy tierno, ¿no? Generalmente menor de un año. Podríamos decir ahorita que serían niños y jóvenes, ¿no? O los niños y jóvenes físicos y espirituales. Mientras que una oveja es el término para el animal adulto, mayor de un año. Un cordero se convierte en oveja después de su primer año de vida. Entonces, si nos damos cuenta aquí, pues los corderos pues son los niños físicos o espirituales, como le acabo de decir, y las ovejas serían pues ya los adultos, ¿no? Los adultos físicos o espirituales. A todos ellos el Señor está diciendo, hay que darles de comida, hay que darles instrucción, hay que darles ejemplo, cuidarlos, guiarlos, para que ellos precisamente pues crezcan y tengan su desarrollo. Entonces, hermanos, todo esto encontré pues en ese pequeño pasaje que les digo yo, pues sí lo había leído muchas veces, pero como que no se me había prendido así como la campanita de, de ver qué sería un pastorear, qué sería apacentar, qué sería cordero, qué sería oveja, como que se me hace que era lo mismo, pero no. Fíjese, aquí les digo por la edad y les repito que lo de los corderos, pues se me hace así como muy tierno, o sea, el Señor tiene a los pequeños físicos y espirituales pues en su mente, ¿no? O sea, porque necesitan un cuidado especial. No es lo mismo cuidar un niño que cuidar un adulto, ¿no? Y también no es el mismo alimento que come un niño que come un adulto. Entonces, pues a todos hay que tenerles también la misma, pues el mismo cuidado, digo, el mismo nivel de cuidado, que sus cuidados pues son diferentes. Ahora, hermanos, ustedes podrán decir, bueno, eso se lo dijo a Pedro, pues porque él era uno de los apóstoles, y pues iba a tener mucha gente a su cargo. Pero coincidirá conmigo que muchas, bueno, no muchas, la mayoría de las veces, pues la Biblia nos habla a todos. Entonces, también nos habla a cada uno de los que estamos aquí hoy, que si nosotros amamos al Señor, tenemos que dar alimento, instrucción, ejemplo, y tenemos que cuidar a los pequeños y a los grandes, ¿no? A los corderos y a las ovejas.
Y usted va a decir, pero pues si yo no soy pastor, y no estoy hablando de esto porque precisamente haya pastores que después se llaman en el Nuevo Testamento, sino que nos está hablando a todos, hermanos. ¿Por qué? ¿Quiénes son los corderos? ¿Quiénes son los corderos que digamos nosotros vamos a apacentar? Bueno, pues de entrada, todos los que tenemos familia, hermanos, tenemos corderos a nuestro alrededor, que serían nuestros hijos y pues nuestro cónyuge. Ellos son corderos del Señor. En realidad Dios quiere que todos seamos pues ovejas de su prado. Entonces, que hay unos que no quieren, bueno, pero ¿qué dice la Biblia? Casi, casi que fuerza a los entrar, obliga a los entrar. Eso no quiere decir que los traigamos a la fuerza, pero sí que hagamos lo que esté dentro de nuestras capacidades para traerlos al redil del Señor. Entonces, hermanos, todos, digamos que todos les tendremos que ver cara de oveja, porque a todos los podemos apacentar. A todos podemos, los que nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, en realidad todos los que están a nuestro alrededor, seríamos ovejas del Señor en potencia. Él quiere que estemos juntos en el redil. Les repito, unos no querrán entrar, pero el de que el Señor quiere que estemos, pues el Señor quiere que estemos. No necesitamos tener una iglesia a cargo cada uno, como para darles lo que acabamos de ver, comida, instrucción, ejemplo, sino que todos los que nos rodean podemos precisamente eso, hablarles de Dios, podemos ayudarles, podemos darles ejemplo de cómo amamos al Señor y de cómo le servimos. Entonces, pues en prácticamente todo mundo, o sea, la verdad es que sí, a veces nos podría costar trabajo. ¿Por qué? Porque pues podemos decir, pues es que, no sé, por ejemplo, ahora la gente está muy agresiva, hermano, yo lo he visto en la calle, o sea, pasan y siempre ha habido de que se echan pleito y todo, pero yo he visto como que cada vez es más, ¿no? La gente muy agresiva, o en los trabajos, o, no sé, contestan mal y etcétera, pero bueno, pues hay que acordarnos que pues son corderos del Señor y que nosotros debemos de cuidarlos. Un pastor en realidad, pues ya los que tienen su redil, pues ya estaría el que se atoró por allá en el zarzal, el que ya se quebró una pata, el que ya se están dando ahí de golpes entre ellos, y pues ni modo. El pastor tendrá que tratar de llevarlos a todos, digamos, a una sana convivencia, debe de cuidarlos, a todos, hermanos. Y entonces así debemos de ser nosotros también, no precisamente porque seamos pastores, pero el Señor nos está dando también esta tarea. Debemos de guiar a nuestros hijos, que son primeramente nuestro, digamos, nuestro redil o nuestro rebaño más próximo, ¿no? Nuestros hijos deben de ser guiados con instrucción, con ejemplo y pues con alimento físico y espiritual también. Y pues ellos pues van a aprender de nosotros, ¿no? Al igual que nuestros hermanos y pues cualquiera de nuestro prójimo. Y fíjate que recuerdo que había un comercial, no sé si ustedes lo vieron hace años, que se veía un niño sentado en un sillón y nada más el brazo del papá y le dice, pero ¿por qué te peleaste en la escuela? ¿Por qué eres así? Si aquí no somos así. Y entonces van abriendo la cámara y el que está hablando con el papá es un luchador, luchador así que tiene máscara de lucha libre. Pues ¿por qué iba a ser así el niño? Pues porque el papá es luchador. Entonces digo, la verdad es que a mí se me hace muy chistoso y nunca se me olvidó ese comercial. Y bueno, pues ahorita lo traigo a colación porque pues tenemos que enseñarles también con el ejemplo. Como dice la palabra del Señor, tenemos que hablarles de su palabra al acostarnos, al andar en el camino, y durante el día, todo el tiempo debemos de hablarles con el Señor, pero también debemos de enseñarles pues con el ejemplo. Y por ejemplo, en la iglesia, pues también nosotros tenemos a nuestros consiervos, que somos parte todos del rebaño del Señor, pero pues también son corderos que nosotros podemos ayudar a apacentar, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden necesitar de algo que nosotros podemos decirles una palabra de aliento, una convivencia sana, amistad, brindar amistad, bueno, pues todo eso hace que precisamente todo nuestra familia, nuestro redil, pues se vaya haciendo unida, ¿no?
Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Colosenses 3:12, que esto ya estaría más orientado pues a los que estamos en la iglesia, ¿no? Que dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y bueno, aquí viene yo creo que el punto que quiero decirles, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, hermanos, el vínculo entre todos, pues debe de ser el amor. Hay veces que la misma gente o nuestros niños así como que tal vez nos saquen de nuestras casillas o algo, pero en ese momento yo creo que debemos de recordar las palabras del Señor, en mi caso, por ejemplo. Adriana, ¿me amas? ¿Qué le diría usted al Señor si le dijera en este momento, ¿me amas? Pues le diría, sí, Señor, sí te amo. Bueno, apacienta mis corderos y entonces pues ya ni modo, a tranquilizarnos, ¿no? en, cualquier, en cualquier ocasión, en cualquier problema, pensar eso precisamente que nos dice el Señor, ¿me amas? Y entonces decirle, sí, Señor, sí te amo. Bueno, pues apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastoreas, ¿no? Sabemos que niños, grandes, hermanos en la fe, familia física, nuestro prójimo, pues a todos debemos de apacentarlos, porque el Señor pues también nos habla a nosotros que eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, hermanos, si usted le digo, si el Señor le dijera ahorita, ¿me amas? Y usted dijera seguramente, sí, bueno, pues ya sabe lo que nos va a decir el Señor. Apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. Y debemos entonces de, si amamos al Señor, ya vimos que vamos a guardar sus mandamientos y pues debemos de tener paciencia con todos, que no es fácil, les digo, como, sobre todo en este mundo ya pues tan agresivo, tan de prisa y a las locas, pero bueno, debemos de recordar que si amamos al Señor, debemos de apacentar sus corderos. Y bueno, pues este es el mensaje que tengo para ustedes, hermanos. Creo que fue express, ya que vi la hora. Si alguien pudiera comentar algo, bueno, pues los escucho. Gracias, hermana. Adelante, hermanos. ¿Alguien quiere comentar algo? Adelante. Amén. Pues sí, yo creo que sí es importante en la iglesia, pues sí tener como que esa responsabilidad así como dice el versículo ahorita que leímos de Colosenses, ¿no? Porque pues sí es como hay diferentes, digamos, somos diferentes todos, y pues sí hay veces que sí como que se presta como a, como que a ver cómo te voy a decir tal vez algunas cosas en referente a la iglesia, ¿no? Referente a la familia, pues con los hijos sí tenemos que tener mucho cuidado en enseñarles, pues primeramente así como todo lo que dice la Biblia, pero sí también tenemos que ser, como dijiste, pues un ejemplo nosotros, primeramente para ellos, porque pues cómo vamos a corregirlos si nosotros cómo vivimos, ¿no? Va a decir, mi hija, oye, pero ¿por qué me dices esto? Si a ti te gusta esto, me lo prohíbes, pero tú lo haces. Entonces, sí, nosotros pues tenemos que sujetarnos a lo que dice la Biblia, primeramente, de pues sí tener un compromiso con Dios y con nuestra familia. Yo creo que de ahí pues va a empezar a crecer nosotros espiritualmente para las demás personas, ¿no? Y como lo veíamos, pues sí, eh, Pedro, pues sí decía, yo creo que hasta sí se sintió triste que dijo el Señor ya 3 veces, ¿por qué me pregunta, no? Si exactamente él todo lo sabe, pero pues exactamente el Señor lo sabía, porque pues ya después que pasó que pues lo negó, o sea, no estaba
tan confirmado tal vez en ese momento su amor, porque pues sí lo llegó a negar, ¿no? Y ya como que cuando canta el gallo, pues es como él, pues sí dice, híjole, o sea, como que, ¿por qué pasó, no? O sea, el Señor sí me había dicho. Y lo ponemos como que a práctica también personal, que pues ahorita tú nos comentaste, ¿no? ¿Me amas? Y podemos decir sí, pero ¿cómo estamos realmente nosotros viviendo? Porque el Señor todo lo sabe. Entonces, pues sí, tendríamos que también nosotros decir me amas, pero es un compromiso también, pues como que el dejarlo todo y el seguir y en verdad amarlo, ¿no? Porque esto implica tener un compromiso, un amor, una fidelidad de todos los días, no nada más es ahorita te amo y ya mañana pues tal vez sí no, pero pues sí es el ejemplo, pues ahí lo tenemos y pues sí el nosotros tener un compromiso con Dios, guardar los mandamientos como tú nos lo decía, pero por amor, no tanto por compromiso, porque el hermano me dijo, porque ya esto, sino por amor, porque pues es lo más importante creo que tenemos que tener ante Dios para poder hacer pues todo lo demás. Amén. Amén, gracias, hermana Fanny. ¿Alguien más, hermanos, que quiera intervenir? Amén. Amén. Aquí en Primera de Corintios 13, 12, Primera de Corintios 13, 12 nos dice, ahora vemos, por ejemplo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanece la fe, esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí nos dice la palabra que como somos espejo, nos vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara a Dios. Por ejemplo, como Pedro le pregunta el Señor 3 veces, ¿no? Le pregunta, ¿me amas? De palabra, ¿no? Le dice que sí, pero la realidad, ¿cuál fue? Que lo negó 3 veces porque se avergonzó del Señor. Entonces ahí está el espejo de cómo actuamos con lo que hacemos. Y aquí en Colosenses 3:14 nos dice, y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, es el por el cual nos vamos a guiar ante lo que hagamos o digamos, es el amor, por el cual nos vamos a guiar. Amén. Amén, hermano, gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? ¿Nadie más, hermanos? Bueno, si vamos al Salmo 32, hermanos, fíjese que ahí nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Número 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces fíjese, esa fue la conversación que de forma indirecta, si lo queremos ver así, el Señor Jesucristo tuvo en este caso con Pablo, sí, perdón, con Pedro. Entonces, no lo regañó, que pudo haberlo regañado. Pero fíjese cuántas veces nosotros con el afán de, como decía la hermana, de enseñar, de instruir, pues nos olvidamos de ser hasta cierto punto
como dicen hoy en día, empáticos con lo que Dios nos ha enseñado. Sí, disciplina el Señor, pero no nosotros tenemos que disciplinar. Todos hemos pasado por alguna situación, como lo platicaba el pasado sábado con una hermana. Hemos pasado por alguna situación que Dios nos ha disciplinado y que luego usted llegue y quiera agarrarlo a bibliazos, pues no, ¿verdad? O sea, el Señor Jesucristo lo pudo haber hecho con Pedro, pero no lo hizo. En cambio, le preparó una comida. ¿Cuántas veces usted con el afán, o yo, cuántas veces usted o yo con el afán de querer componer alguna situación, o quizá también hablar con esa persona, o quizá también con instruirla, pues lo hacemos de una forma no ortodoxa, no de la forma que el Señor Jesucristo aquí nos muestra? Se sentó, le preparó, se ve que no estaban los discípulos, esa es otra, o sea, no lo regañó delante de todos, no lo cuestionó delante de todos, no le jaló la oreja delante de todos. El Señor Jesucristo buscó el momento preciso. ¿Para qué? Porque aquí dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Con el simple hecho a veces, hermanos, de sabernos nosotros que hemos sido transgresores, ahí como lo dice, el simple hecho de que nosotros sabemos que hemos hecho alguna iniquidad, hemos transgredido la supremacía, por así ponerlo, de nuestro Señor Jesucristo, es cuando ahí nos ponemos nosotros a pensar que Dios finalmente nos ha perdonado y nos ha perdonado, y le reitero, va a haber disciplina, sí, pero el Señor muy ecuánimemente se sentó con Pedro, se sentó y empezaron a hablar y no le recriminó nada, simple y sencillamente es como a hacerlo consciente de todo lo que había pasado y todo lo que había sucedido. Sabemos la condición de Pedro, y también sabemos que ya pasadas las cartas paulinas, también Pablo habla de Pedro, y no de forma muy ortodoxa, hermanos. Pero aquí quiero llegar cuando el Señor Jesucristo reprende, bueno, no reprende, cuando el Señor Jesucristo habla con Pedro, pues lo hace de una forma que, que quizá nosotros no lo esperábamos. Y así hoy el Señor nos habla. Y a lo mejor, hermanos, no le hemos fallado así de tal forma como Pedro, pero sí hemos transgredido, quizá de alguna forma, de alguna situación, pero ahí está Dios y nos dice, ¿me amas? Y como lo platicamos el pasado domingo, no necesitamos estar en una situación vulnerable como para reconocer si queremos, como ya lo vimos ahorita, apacentar, cuidar a las ovejas, porque como le decía el pasado viernes, nadie de nosotros oramos por la otra persona, llega y se pone enfrente y le dice voy a orar por ti. No necesitamos tener un mandato divino para poderlo hacer. Necesitamos un corazón contrito y humillado y un corazón lleno de amor. Así lo hizo el Señor Jesucristo. Nada le costaba al Señor Jesucristo orar por Pedro y decirle, en mi nombre te sano, en mi nombre te inyecto el Espíritu Santo, en mi nombre... No, nada le costaba, pero nos enseña el Señor Jesucristo que es con amor, y nosotros muchas veces no lo practicamos. Y eso es lo que tenemos que practicar. Tenemos a nuestro Dios, que ese es el modelo perfecto a seguir. Bienaventurado, el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. A pesar de que sabemos que transgredió, no lo culpa. ¿Por qué? Porque sabemos que en la multitud de pecados está el amor de Dios, y cubre, con ese amor de Dios, cubre toda iniquidad. Pero nosotros, hermanos, queremos principalmente, pues, que se haga justicia, y justicia a nuestra forma por aquel que engañó, que negó a Dios y que transgredió y que cometió pecado. Pero eso es bajo nuestra propia idea. El Señor Jesucristo tendrá nuestro castigo, tendrá nuestra disciplina, pero es Él, no somos nosotros. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Con lazos de amor, apacentar, dirigir, enseñar, instruir, exhortar, amar,
porque pues quién somos nosotros para ser jueces. Entonces, practiquémoslo, hermano. Le reitero, a lo mejor si usted tiene la tiempo siempre va a haber, pero si usted tiene la iniciativa y a lo mejor ha tenido algún desencuentro, alguna situación con alguien que lo haya transgredido o que usted sepa o que simple y sencillamente quisiera este preocuparse por esa persona o a lo mejor usted mira que está un poco distraída, un poco salida del redil, pues haga lo que hizo el Señor Jesucristo, prepárele un desayuno, invítela a desayunar o invítelo a desayunar, hablemos de la palabra y sin sombrerazos y sin absolutamente nada, sentarnos como en un café, vamos a platicar, mira, yo veo esto, mira, considero que esto, no te estoy, como aquí dice, no te estoy agrediendo, pero te puedo ayudar y le reitero, creo que esa es una mejor forma de cómo dar un testimonio. Muchas veces hablamos de Dios, no hablamos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y eso es lo que creo que debemos de estar. Todos conocemos la deidad de Dios, todos conocemos el amor de Dios, pero cuando lo aterrizamos a que sea algo, hermanos, tangible, cuando aterrizamos en lugar de cambiar, yo te hablo no de Dios, porque todos conocemos, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, pues bueno, hermanos, ese es, no lo digo yo, ¿verdad? Ahí lo dice la Biblia, que Dios le preparó el desayuno y pues Pedro fue el primero que brincó, zarpó. Y recuerda, hermano, aquel que se considera deudor, y fíjense lo que le voy a decir, aquel que se considera deudor en el sentido de que le debe a Dios quizá una explicación, en este caso Pedro, pues yo creo que dijo, yo soy el primero para ir a pedirle perdón, pero de su boca no salió nada. Y yo creo que cuando vamos nosotros con esa, o, o como dicen, con esa cola entre las patas hacia con Dios, no tenemos forma de qué hablar, de qué le decimos si Él todo conoce, ¿verdad? Entonces, Él primero nos habla y lo primero que nos dice es, ¿me amas? ¿Y qué decimos nosotros? Sí, Señor. Bueno, pues entonces primero te voy a instruir y ya después si tú tienes algo contra tu hermano, pues vas y haces lo mismo que yo hice, un desayuno, se sientan y platican, ¿no? Entonces, pues bueno, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, creo que Dios nos ha perdonado a todos. Cuando nos dice apacienta mis ovejas, como lo dice la Biblia, no es necesario que Él nos diga te perdono, hijo, sigue adelante, sé que ibas a fallar, sé que vas a resbalar, pero aquí dice aquel cuya transgresión ha sido perdonada. En ese momento Dios nos perdona. Cuando ya le dijo esto a Pedro, pues le dijo, te perdono, porque sabía que lo ibas a hacer, ¿no? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, nos vuelve a perdonar el Señor y en cuyo espíritu no hay engaño. Pues bueno, hermanos, en Pedro creo que había engaño, ¿no? Porque lo negó. A lo mejor no quería, pero pues al final lo terminó haciendo. Pero pues sabemos que él fue uno de los pilares dentro de la iglesia que finalmente ayudó, ¿no? Ahí vemos la revelación de Cornelio, que lo vimos el pasado viernes, Cornelio con él, ¿no? Entonces, pues veamos todo lo que puede hacer, fíjese, creo que ahí Dios nos da a entender, veamos todo lo que puede hacer un perdón genuino con amor que como le he dicho, un perdón con justicia y misericordia, que es simple y sencillamente un perdón con puro juicio, sin misericordia. Creo que podemos ganar más, ¿no? Y eso en todos los aspectos, no solamente en la parte de la iglesia, porque al final, hermanos, nos llamamos cristianos o somos cristianos o seguidores de Cristo, pero pues a veces se nos olvida que con el mismo amor que Dios nos mandó a llamar, nosotros tenemos que tratar a los hermanos. Se nos olvida, pero ahí está Dios porque nos dice, ¿me amas? Acuérdate que ellos también, ¿verdad? Como lo escuchamos, ellos también
son mis ovejas, ¿no? Y ahí viene la parte de lo que platicábamos el pasado domingo, al menos en la palabra de el llamado, la fidelidad, ¿no? Llamado y escogido la fidelidad. Y pues bueno, también dice la palabra de Dios que Él nos escogió desde antes que fuéramos concebidos. Entonces, fíjese, tenemos un llamado desde antes cuando estamos en la tierra, o más bien, somos escogidos desde antes. Cuando estamos en la tierra tenemos el llamado. ¿Para qué? Para volver a ser escogidos. Fíjese que cuando volví a leer ese texto de somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, Él nos escogió, dice la palabra, no nos llamó, Él nos escogió. ¿Cuántas criaturas no nacen, no? Entonces, pero usted y yo que nacemos fuimos escogidos, que por las circunstancias, porque todos como niños nacemos sin religión, sin pecado, aunque muchos hablan de pecado original, pero bueno, ahorita dejémoslo de esa forma, sin religión, sin preceptos, sin envidia, sin enojos, o sea, nacemos limpios, por eso Dios nos escogió y nos dio la vida. Lo malo es cuando nacemos y con las ideas y creencias de nuestros padres, y ojo, malo me refiero a que pues bueno, ellos no también tuvieron sus desatinos y también sus fortalezas y también sus cosas aceptables. Pero pues bueno, nos tocó, somos escogidos, nacemos, Dios nos llama y otra vez caemos al tema de que si queremos ser escogidos, pues tenemos que ser fieles como lo vimos el pasado domingo. Entonces, eso es lo que Dios también le dijo a Pedro, ¿no? ¿Me amas? Muéstrame tu fidelidad. Y ahí está, como después de ser llamado, porque lo escogió el Señor Jesucristo, lo llamó el Señor Jesucristo, pues ahí está Pedro, ¿no? Pero bueno, pues alguien más quiere participar, alguien más quiere decir algo que se le haya ahorita con estos minutos le haya llegado a lo mejor algún versículo o algún pasaje o alguna vivencia. Adelante, hermano, si no, pues sería lo último que yo intervengo y pues le cedo la palabra si nadie quiere intervenir a nuestra hermana Adriana. Y si sí, pues adelante, lo escuchamos, hermano. Amén. Aquí en Primera de Corintios 13:4 nos habla del amor y nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Qué me podían decir de eso? ¿Alguien quiere comentar algo de lo que el hermano Juanito nos menciona? Pues sí, el amor, pues todo lo soporta, todo aguanta, todo da. Ok, pues bueno, finalmente es un todo, ¿no? El amor es un todo y si lo vamos desmenuzando ahorita como el hermano Juan lo leyó, pues como a veces le digo, vamos a notar que si tengo al 100%, que si tengo al 20, al 10, al 5. Bueno, fuera que todos saliéramos de todo al 100, que tengo todo y tengo todo full, lleno, pero pues ahí es donde tenemos que trabajar. Pablo pues no lo tenía todo, aunque vivía con el Señor Jesucristo, aunque estaba con el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, porque andamos con X hermano que es piadoso, misericordioso, se nos va a juntar? No, la verdad es que no, o como dice nuestra hermana Marinita, a veces cuando los chamacos quieren estudiar dicen que todo pasa por osmosis y si se duermen encima de los libros, pues no, nunca van a aprender.
Lo mismo es con Dios, nunca vamos lo que hemos escuchado, tenemos nosotros que conocerlo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es el conocer, ¿no? Conocerlo. Pero bueno, es un todo para mí, hermano Juan, gracias. ¿Alguien más quiere intervenir, hermanos? Adelante. Pues nada más redondeando otra vez precisamente Corintios 13 que leyó el hermano Juan. Pues sí, como decíamos, es un todo y pues precisamente el Señor nos dice, ¿me amas? Pues sí, entonces tenemos que darle todo al Señor, incluso nuestras pues, relaciones, ¿no? Con, como dijimos, con nuestra familia, con todos los que nos rodean, con nuestros hermanos de la iglesia. Por amor a Él, tenemos que pues, tener paciencia y tener amor con los demás. Amén. Y pues qué difícil a veces, hermanos, es desprenderse, desprenderse de cada uno. Pedro en su momento con el Señor Jesucristo, pues se tuvo que desprender de qué, pues de ese peso, de esa tristeza, de esa melancolía de haberle fallado a Dios. A lo mejor hasta su propio orgullo, ¿no? Que no podemos hablar de orgullo así directamente, hermanos, porque pues el Señor Jesucristo, ahora sí que el que avisa no traiciona, le dijo que lo iba a traicionar. Y él dijo, no, ¿cómo crees? Yo quiero ir contigo y vas a ver. Y pues no podemos hablar de que Pedro se comió, como vulgarmente se dice, se comió su orgullo, porque no había ningún orgullo, más bien había una tristeza, melancolía, ofensa quizá, y eso es el sentir, o al menos mi sentir cuando le fallo a Dios, finalmente es lo ofendí a alguien, ¿no? Es una tristeza para mí, es defraudar, creo que es la palabra que ando buscando. Él se sentía más defraudado por haberle fallado a Dios y por haber, después de haber convivido con Él y de su boca salió, no te voy a traicionar, no te voy a negar. Y cuando se dio cuenta, pero ahí está Dios, finalmente lo perdona y le dice, ¿me amas? Ahí, ese me amas esa es la decisión que usted y yo tenemos que tomar y que hemos tomado, ¿eh? Que hemos tomado muchas veces y a lo mejor estoy ahorita en un tiempo de que, pues no, bueno, sí, todo es pecado, pero puede ser, hermanos, que no seamos tan pecadores. Estamos en reformación, estamos creciendo, vamos avanzando. ¿Y a qué me refiero? Pues a lo mejor ya no transgredimos, hacemos iniquidad en lo que hacíamos, pues no sé, hace 10, 15, 20 años, no lo sé. O probablemente sí, por eso Dios siga diciendo, hablemos y hablemos, hablemos de esto. Solamente Dios conoce nuestros corazones, pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que precisamente si nosotros ya vamos avanzando, nos vamos quitando ese sentimiento que cuando uno transgrede la soberanía de Dios, nos quitamos al momento de arrepentirnos ese peso, pues hermanos, vamos avanzando, vamos en el camino para proseguir hacia adelante, ¿no? Entonces creo que, o considero que ese es el objetivo, de acuerdo a lo que nos definieron, que es apacentar las ovejas y que es el dar, el instruir, el exhortar, el enseñar, el amar. Eso no es exclusivo de nadie, porque le reitero, todos somos llamados y considero que la mayoría de aquí es escogido, si no es que todos, que vamos avanzando poco a poco. Y pues bueno, hermanos, dentro de la iglesia pues hay muchos hermanos que otra vez uno podrá decir, y estaba entre nosotros, pero no era de nosotros, y pum, regresó, gloria a Dios. Ahí hay, ahora sí que ese Pedro, ¿no? ¿Me amas? Pues regresa de donde estás, ¿no? Como el hijo pródigo. Pero gloria a Dios, listo, hermanos, ya con esto no hablo más. Que Dios les bendiga. Muy bien, entonces pues oraremos para despedir, ¿verdad? Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú nos hablas siempre que abrimos tu palabra, Señor. Gracias porque tú sabes que sí te amamos y tú nos amaste primero,
Queremos servirte, Señor. Tú ayúdanos, Padre, a cambiar, a moldear nuestro carácter, nuestro corazón hacia ti, Señor, y también a proclamar y a dar de tu amor con todos los que nos rodean. Gracias por todos mis hermanos, Señor. Gracias por tu palabra que siempre nos habla, nos redarguye, nos enseña, Señor. Y siempre nos recuerdas también que el vínculo perfecto, como leímos ahorita, es el amor. Ayúdanos, Padre, a amar a nuestro prójimo, a amarte a ti y a todos los que nos rodean, Señor, a nuestros hermanos en la fe, porque solamente así, Señor, te vamos a agradar. Gracias te damos. En tu nombre, Señor, nos despedimos y te damos gracias por todo. Amén.